Hola, ¿qué tal? Bueno, de nuevo por aquí. Vamos a ver, hoy es para mí algo diferente y algo curioso porque yo no he sido nunca, los que me conocéis ya lo sabéis seguramente, pero no he sido nunca muy dada a hablar de cosas muy terrenales, ¿no? En cuanto me refiero a todo lo que sean simbolismos terrenales y estas cosas. Sin embargo, ayer me pasó algo muy curioso que no me había pasado nunca. Y fue precisamente pensando en el tabaco, de golpe porrazo, algo en mi cabeza fue a parar a la pipa de la paz y de ahí a busca información, busca y dila. Así que bueno, como suelo hacer caso a estas cosas, porque aunque no las entienda en ese momento, suelo hacer caso a estas cosas, pues sí, luego cogí, estuve buscando toda la información que pude encontrar en cuanto a la pipa de la paz. Evidentemente, para mí, uno de los oráculos de los maestros que más me marcan, que por eso os lo muestro aquí, ¿vale? Es el de la mujer del bisonte albino, que es el de la ofrenda de paz. Si os fijáis, he intentado hacerlo lo más grande que he podido. No sé cómo saldrá a vosotros, si la veréis o no, pero bueno, supongo que siempre podréis agrandar la foto también, creo. Pero si os fijáis, ella lleva una pipa de la paz ya entre sus manos, ¿vale? Y os voy a contar de entrada, inicialmente, lo que dice bueno, lo que es en sí el oráculo, ¿no? Lo que significa el oráculo según el librito que llevan siempre acompañado estos oráculos, que yo no suelo nunca cogerlos, pero en este caso sí quiero leeroslo para que veáis que no es que yo me invente nada, sino que realmente está puesto aquí. Y dice, en la tradición amerindia de los Lakotas, la mujer bisonte albino es una profetisa. Ella ofreció a los Lakotas una pipa especial que producía el efecto de acrecentar el poder de sus oraciones y de establecer una relación entre el cielo y la tierra. Prometió volver para contribuir a la unidad y a la paz en la tierra. En el momento de dejar la tribu, ella se giró y se transformó enseguida en un bisonte multicolor, para simbolizar la unidad de los pueblos de la tierra. El nacimiento de un bisonte albino fue la señal de su retorno. Invoque a la mujer bisonte albino para mantener relaciones armoniosas y favorecer la paz en la tierra. Evidentemente fue en vida alguien que sí se dedicó a establecer la paz, la armonía entre las tribus. Por eso fue tan respetada, por eso se la consideraba una profetisa. Por eso cuando ella dejó el cuerpo y vieron ese bisonte multicolor, sabían que era algo especial, aunque ese multicolor representara, como bien dice aquí, todos los pueblos de la tierra, no solamente los que eran sus tribus, ¿no? Y que entre ellas, pues muchas veces también tenían conflictos. Eh, Ella ofrecía esta paz, mediaba, él les entregó esa pipa, ¿vale? Y entonces cada vez que se veía, por eso el bisonte albino, el bisonte blanco, ha sido siempre sagrado o tan respetado o considerado divino y sagrado entre los indios, ¿vale? Tal cual. Porque realmente era como decir, ella está aquí y hay que buscar la paz sea como sea, porque es lo que ha venido ella a instarnos a sentir. Entonces vamos a hablar un poquito de esta pipa de la paz, ¿vale? En realidad lo que se fumaba en ese momento, porque no existía evidentemente el tabaco tal y como lo conocemos ahora, hecho ya cigarritos, y lo que se fumaba era mapacho, que es, sí, es una planta del tabaco, porque dentro del tabaco hay muchas variedades de plantas, ¿vale? Es una planta del tabaco, tal cual como otra cualquiera, lo que pasa es que esta sí que es verdad que tenía mucha más nicotina de la que pues normalmente se pueda utilizar ahora para consumir. ¿Esto qué significaba? Que para que pudiera ser más tolerable, entre comillas, se mezclaba con varias hierbas que daban lugar a que quien se lo fumara se relajaba, ¿vale? Era como una especie de entrar en un ritmo más relajado de cómo se podía estar. Entonces lo curioso de esto es que también la usaban como un canalizador entre lo humano y lo divino. Esta parte me encantó.
Me encantó porque yo nunca había tenido nociones de esto ni me había preocupado jamás de esto. Sin embargo, cuando empiezas a buscar la información de las cosas, ves otro prisma de cómo se han usado todas las herramientas, ¿no? Y claro, como se utilizaba como este puente entre lo humano y lo divino, era utilizada siempre cuando era necesario para tener una conexión con todo lo que era superior, con todo lo que era más elevado. Por eso se convirtió en un símbolo casi prácticamente divino, sagrado, y era totalmente un objeto de culto. ¿Vale? No es que la adoraran, pero sí que le tenían el respeto suficiente. No tiene que ver el objeto de culto como ser algo a lo que se adora, sino algo a lo que se respeta por cómo se usa y el significado que tiene al usarse. Entonces la usaban cuando necesitaban la presencia de lo que ellos pues pudieran llamar entonces sus dioses, sus divinidades, llamarlo como queráis. Esta famosa pipa de la paz, que yo creo que todos los que hemos visto películas americanas, sobre todo de indios y soldados, la mayoría hemos conocido la pipa de la paz a raíz de estas películas, ¿vale? Pero siempre se usaba en las reuniones del consejo de las tribus. O sea, era algo esencial a estar. Entonces, cuando se llegaba a acuerdos positivos, y cuidado, incluso hasta cuando se llegaba al acuerdo de que si no había acuerdo entre dos tribus, y bueno, pues vamos a establecer una guerra. Eso también entonces se firmaba, o sea, era una especie de firmar un contrato, de hacer un pacto, ¿vale? Entonces era cuando se fumaba esta pipa. Entonces, para cualquier decisión que afectara a las tribus o a la comunidad de tribus, o llamarle como queráis, entonces para cualquier decisión que se tomara, para cualquier pacto al que se llegara, se acordara, entonces se fumaba esta pipa de la paz. Teniendo en cuenta que era un objeto, como decimos, sagrado o de culto, llamarlo como queráis también, se usaba en todas las ceremonias también religiosas, dentro de lo que ellos no tenían una religión definida, ¿vale? Porque no la tenían, pero bueno, es lo que llamaríamos hoy en día ceremonias religiosas. Entonces la usaban en bodas, la usaban cuando deseaban tener una buena cosecha, por ejemplo, o una buena caza, la usaban en nacimientos, la usaban en muertes. Entonces, los indios, que eran... hablamos de indios porque evidentemente son americanos. Si habláramos de la India serían hindús. Que esto también quede claro, ¿vale? Hablamos de los americanos, de los nativoamericanos. Los indios la fabricaban con arcilla. ¿Por qué? Porque era lo que en ese momento la podían hacer para soportar el fuego, el calor con el que luego tenía que quemar. Entonces esa fuente de arcilla, con lo que lo hacían, era lo que simbolizaba el cuerpo humano. Y las brasas de lo que se iba quemando era el espíritu ardiente que representaba a la vida del hombre. Y esto me pareció fantástico entenderlo así, ¿no? Como algo que parece aparentemente que no tiene más relevancia, realmente era importante. Entonces, al ser un objeto usado prácticamente como algo sagrado, creían firmemente que todas sus oraciones llegaban al cielo. Y evidentemente, por supuesto, que eran escuchadas. ¿Eso qué significa? Que cuando ellos fumaban esa pipa, ¿vale? No solamente la usaban como firmas de contrato, sino que la usaban para tener conversaciones reales entre lo terrenal y lo espiritual. ¿Vale? Algo aquí tener en cuenta, quizá, bueno, vamos a ir dando detalles, no muchos porque no va a ser muy largo, ya os lo digo ahora, pero sí que hay cosas que he ido encontrando, ¿no? Como os decía antes, usaban un tabaco que era un tabaco muy rústico, de hecho, ya lo diré mañana, el tipo de planta del tabaco que usaban era lo que hoy se conoce como nicotiana rústica. Y esta, como os he dicho antes, tenía muchísima cantidad, o tiene aún muchísima cantidad de nicotina. De hecho, no es lo que se utiliza ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Que para que no fuera tan fuerte, lo mezclaban con cortezas y con hierbas, y en realidad, por mucho que busquéis y alguien os diga usaban esto o lo otro, lo mezclaban con esto y lo otro, en realidad nunca nadie ha sabido la mezcla que se usaba, porque de entrada creían que para conseguir esa conexión entre el cielo y la tierra no se podía desvelar lo que llevaba. Entonces solamente el chamán era quien poseía esa pipa, ¿vale? Y era quien hacía, según la situación
de cada cosa que quisieran hacer con ella, si era un acuerdo de pacto, si como decimos era para una buena caza o para una celebración de una boda. Bueno, pues según lo que se tuviera que celebrar o que usar, lo que hacer, ¿vale? Para lo que se quisiera usar la pipa, hacía una mezcla de hierbas u otra. Por lo tanto, nunca se ha sabido realmente con qué se mezclaba. Así que no nos venga nadie de listos tampoco, que no lo hay. Solamente, ya digo, el chamán lo sabía y ese conocimiento solo pasaba al otro chamán que le siguiera cuando el primero dejaba, pues evidentemente, el cuerpo, ¿no? Entonces, al hacer los pactos, fumando, evidentemente, porque se fumaba, daban por seguro de que nadie que lo hubiera estado fumando de ahí podía romper esos pactos. De entrada, porque si los rompía, era como una especie de sacrilegio, ¿no? De romper algo sagrado, algo divino. O sea, que a nadie se le ocurriría nunca romper ese pacto después de haber fumado en la pipa. Pero aparte es que se entendía también, ellos entendían, que todos los que fumaban la pipa, para firmar de alguna manera el pacto al que se hubiera llegado, dejaban parte de su ser al fumar. Entonces todos inhalaban de la misma pipa y todos exhalaban. Así que al exhalar todo lo pedido o todo lo pactado, lo acordado, llegaba al cielo y los dioses lo escuchaban gracias a ese humo, que era una forma de soltar parte del espíritu de uno para llegar al universo. Y esto me pareció increíble porque se usaban las cosas que ahora nos han parecido que estaban como perdidas en el tiempo, ¿no? No llegábamos a entender el porqué. Todo empieza de alguna forma. Fijaros, además, esto es un más a más de información, porque la nicotina, evidentemente, es un alcaloide, ¿vale? Y como la mayoría de drogas de origen vegetal, es lo que es, tal cual. Lo que pasa es que lo que no conocemos es que, aunque sea en muy pequeñas concentraciones, ese alcaloide de origen vegetal también se encuentra en otras especies de la familia del tabaco. Y esas especias también lo son los tomates, las berenjenas, las patatas y los pimientos. Fijaros por dónde, ¿no? Lo que son las cosas. Bueno, a todo esto que ya decía, esto es un más a más, un inciso nada más para que alguien vaya aclarando un poquito ideas. Todas estas cosas, ¿vale? Todo esto era porque realmente creían que el tabaco era un regalo de los dioses a los humanos. Y entonces cuando se convertía en humo, significaba la presencia de los dioses junto a los que fumaban. Y también con los que hubieran fumado antes, incluyendo los antepasados. O sea, todo el mundo que hubiera fumado de esa pipa, aunque ya no estuviera presente en cuerpo, para ellos era importante porque parte de ellos se había quedado en esa pipa. Parte de ese espíritu, de esa... No quiere decir que una parte se quedara ahí y que no pudiera salir y se quedara encerrada. No va por ahí. Creo que entendéis el concepto, ¿no? De que realmente parte de esa esencia se quedaba como para corroborar, ayudar y decir... Todos hemos participado en muchas cosas y seguimos en esa unidad, que eso es lo importante, que ellos ya tenían a su forma, ¿vale? Ese concepto de unidad, porque incluyendo a los antepasados, cuando fumaban, creaban una conexión con quienes fumaran hasta en el futuro. Y esa conexión que se creaba era esa fuerza de la unión, de sentir la unidad, no solamente con los que ya no estaban, sino hasta con los que iban a venir y con los que estaban allí en ese momento. Ese concepto de sentir la unidad de la que tanto hablamos ahora, ellos ya la tenían. Sí, a su forma seguramente, a su manera, pero lo usaban todo tal cual. Y me parece maravilloso todo esto. Entonces el primero que fumaba siempre era el chamán, ¿vale? Porque era él el que preparaba la pipa con todo lo que fuera necesario, que esto ya lo hemos dicho antes. Entonces es curioso porque él aspiraba unas cuantas veces y soltaba el humo en varias direcciones. Y fijaros, primero soltaba el humo al cielo, por respeto a los dioses. Segundo, soltaba el humo al suelo, por respeto y amor a la madre tierra. Y después lo hacía a los 4 puntos cardinales,
para que todo se impregnara de ese humo purificador del tabaco. Después de eso, pues ya la pasaba a quien tuviera que fumarla, dependiendo del acuerdo que fuera o de lo que se estuviera celebrando, ¿no? Que esto ya lo hemos contado. Así que bueno, no sé si os ha parecido interesante, a mí desde luego me lo pareció muchísimo, por aquello de que muchas veces nos ponemos en contra del tabaco y no sabemos realmente cómo inician las cosas, y es importante saberlas también. Que cada uno saque sus propias conclusiones, que cada uno saque lo que más le resuene, si es que le resuena a alguien. Ya os digo, yo nunca, y me llamó muchísimo la atención, nunca realmente me había preocupado de ciertos detalles de ciertas cosas. Sin embargo, ayer fue impresionante porque pensando en el tabaco, de golpe o porrazo, fue como un flash, la pipa de la paz busca información. Y dila. Pues nada, aquí está. Así que aquí la tenéis, espero que os guste. Si, como decimos en Cataluña, si més no, o sea, si al menos o algo parecido, es interesante, todo es conocimiento y el conocimiento siempre está bien. Lo dicho, que espero que os guste, os deseo como siempre muchísima magia, muchísima luz y muchísimo amor en vuestras vidas. Y como siempre os digo, nos veremos muy prontito. Y eso sí, ya lo sabéis, darle al like, que me ayudáis muchísimo con los likes, en serio. Si no estáis suscritos, suscribiros, porque así cada videíto que hagamos con información o con lo que sea, pues bueno, ya sabéis que evidentemente lo vais a recibir con la campanita, enseguida os lo dirá, no tendréis que andar buscando. Y luego compartirlo, porque a fin de cuentas, como siempre digo, la información no está para que se la quede uno solo, está para compartirla. Gracias, gracias, gracias a todos, un besazo inmenso y hasta pronto.